Hola, ¿cómo están mis estudiantes de segundo bachillerato? Sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de física para el desarrollo de su ficha pedagógica correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio. El día de hoy, lunes 13 de julio, vamos a continuar con los nuevos aprendizajes. Esta semana, este día, lunes 13 de julio de 2020, vamos a tratar sobre composición de fuerzas paralelas. Tienen 40 minutos para desarrollar su ficha pedagógica y el objetivo del día de hoy es explicar cómo se componen las fuerzas paralelas mediante el análisis de ejemplos desarrollados para encontrar la fuerza total resultante. Ok, entonces los materiales que van a necesitar es obviamente hojas de papel, sus fichas pedagógicas, hojas cuadriculadas u hojas blancas. Si tienen la posibilidad, utilicen hojas recicladas, bolígrafos, calculadora, lápiz para poder desarrollar la siguiente ficha pedagógica. Dentro de las actividades tenemos la primera actividad, lee y analiza el siguiente texto. Voy a hacer el análisis y espero que tengamos una completa comprensión debido a que esta clase por el día de hoy es asincrónica. El día miércoles tenemos nuestra clase sincrónica, es una clase de evaluación y a esta ficha pedagógica, por favor, si necesito que la vean una y otra hasta comprender cómo se realizan estos ejercicios porque el día miércoles tenemos nuestra sesión de evaluación y está incluido este tema. Entonces, visualiza una y otra vez el mismo video hasta que comprendas cómo se realizan los ejercicios. Ok, entonces vamos a hablar acerca de composición de fuerzas paralelas. Cuando hablamos de composición de fuerzas paralelas, y cómo se hace el cálculo, cómo calculamos la resultante de dos fuerzas paralelas, vamos a seguir los siguientes pasos. La resultante de dos fuerzas paralelas, FA y FB, y del mismo sentido, es otra fuerza neta paralela a ellas y del mismo sentido cuyo módulo es la suma de los módulos y cuya línea de acción o dirección está situada entre ambas, se calcula gráficamente como se lo indica en la figura de la derecha. Ok, mira, quiero que te fijes en esto. En este momento nosotros tenemos aquí, imagínate que esto puede ser un mueble que dos personas lo están empujando. Entonces, visto desde la vista superior, si esto llegase a ser un mueble, está visto desde la parte superior, se ve simplemente una línea horizontal y una persona lo está empujando desde atrás, puede ser un adulto, la fuerza FA y la fuerza FB es la fuerza que puede ejercer un niño porque es una fuerza menor. Entonces, imagínate que aquí están empujando el mueble una persona adulta y que acá está empujando otra persona, que en este caso puede ser un niño con una fuerza menor. La fuerza neta, la fuerza neta, ¿cómo vamos a obtenerla? Con la siguiente ecuación que tenemos aquí. Fuerza neta es igual a la fuerza A más fuerza B, una suma algebraica, ¿verdad? No tenemos nada más que hacer que simplemente sumar. Fuerza neta es igual a fuerza A más fuerza B. Ahora, ¿qué pasa o cómo voy a ubicar este punto? Voy a seguir estos dos pasos y por favor memorízalo como si fuese una canción. Entonces, ahora sí, de estos, el primer paso te dice, se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la menor. La fuerza mayor es FA, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? La menor se encuentra acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? A graficar. Yo tengo la costumbre de graficar como líneas punteadas porque son líneas imaginarias. Entonces, esta fuerza que yo estoy aplicando acá, FA, se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la fuerza menor. Entonces, ¿qué hago aquí? FA lo llevo acá y lo grafico tal cual, donde se encuentra la fuerza menor. He cumplido hasta ahí con el primer paso. Se lleva la fuerza mayor
donde se encuentra la menor. Esta f de a, que es una línea color naranja oscuro, acá lo que se ha hecho es graficarlo con un naranja un poquito más bajito. Yo lo que hago es graficar con el mismo color, pero hago líneas punteadas. Para este ejemplo, el libro lo que ha hecho es graficarlo con un tonito un poquito más bajito. Pero se cumple que llevo la fuerza mayor donde se encuentra la menor. Fuerza de A lo llevo donde se encuentra la menor, que es fuerza de B. Ok, entonces, ¿qué pasa a continuación? Dice, y la fuerza menor, cambiándole el signo, se la lleva donde está la fuerza mayor. Esta fuerza menor, FB, ahora yo la voy a llevar donde está la fuerza mayor. Pero ¿qué va a pasar? Le voy a cambiar el signo, cambiándole el signo. Y cuando son vectores, ¿qué implica cambiar el signo? Significa invertir el vector. Si está hacia abajo, ahora estará hacia arriba. Entonces, este vector FB, que está en color azul, acá, como ven, se ha graficado en color un tonito más claro para que se note que son los vectores imaginarios. Entonces, este vector f de b ahora se grafica como el mismo vector en el mismo tamaño, pero con sentido contrario. Entonces, he cumplido que se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la menor, la llevé tal cual, y ahora la fuerza menor, que es el vector color azul, lo llevo a donde se encuentra la fuerza mayor, pero le cambio el signo, es decir, lo invierto. Si está hacia abajo, ahora está hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? En los siguientes pasos dice, se unen los extremos de estos vectores mediante una línea. ¿Qué va a pasar aquí? Que este vector imaginario FB, el que había graficado acá, con el que había graficado acá, no los vectores originales, sino los vectores en los cuales hice en el paso anterior, no los vectores originales. Escúchese bien, no son los vectores originales, sino lo que voy a hacer es graficar una línea punteada con los vectores que yo grafiqué después, no los vectores originales, sino los vectores imaginarios. Entonces voy a hacer una línea que une esta punta del vector con la punta de acá del otro vector. Y esta intersección, este punto O, va a ser donde se sitúa, como dice aquí, en el punto donde se corta con la línea que une a los puntos A y B. Tenemos aquí que nuestra barra va desde A hasta B. Colocamos el punto de aplicación de la resultante. Entonces, de aquí hasta acá, este punto donde corta a A y a B, esta intersección va a ser la ubicación de mi fuerza neta. Y voy a graficar, obviamente, va a tener la fuerza neta la dirección de la fuerza mayor. En este caso, como las dos fuerzas van hacia abajo, la mayor y la menor, obviamente se va a graficar hacia abajo la fuerza neta también. Y algebraicamente recordemos que cuando tengo dos fuerzas que van en el mismo sentido, matemáticamente lo que hago es fuerza neta es igual a la fuerza de A más la fuerza de B, porque están en el mismo sentido. La sesión anterior ya vimos esto. Cuando las fuerzas van en el mismo sentido se suman, si van en sentidos distintos se restan. Ok, entonces ahora vamos a ver para ese segundo caso, cuando las fuerzas son en sentido contrario. ¿Qué va a pasar cuando están en sentido contrario? Observa aquí la imagen. Tengo que ahora F de A está hacia abajo y F de B está hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La resultante de dos fuerzas paralelas, FA y FDB, y de sentidos contrarios, es otra fuerza que se denomina fuerza neta, paralela entre ellas, cuyo sentido es el de la mayor. La fuerza neta va a tener el sentido de la fuerza mayor. En este caso, la fuerza neta tiene que ser una fuerza hacia abajo, obviamente, porque la fuerza mayor es FA y FA está hacia abajo. Entonces, su módulo se va a calcular con la diferencia entre los módulos y su punto de aplicación está fuera del segmento que las une y del lado de la menor. Entonces, su punto de aplicación va a estar fuera del segmento que las une. Es decir, no se va a ubicar aquí. Vamos a ubicar este segmento, estará fuera del segmento que las une y del lado de la mayor.
Ok, entonces vamos a ver cómo se calcula gráficamente como se indica en la figura de la derecha, siguiendo los mismos pasos en el caso anterior. ¿Qué nos decía el caso anterior? He traído nuevamente estos dos pasos que ustedes tienen que tenerlos siempre presentes. ¿Qué nos dice? Se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la menor. Este vector color naranja se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la menor. La menor es F de B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta fuerza FA lo llevo acá, donde se encuentra FB tal cual. Ahora dice, y la menor cambiándole el signo donde se encuentra la mayor. Esta es la fuerza menor, F de B. ¿Qué voy a hacer? La voy a llevar donde está F de A, pero le voy a cambiar el signo. Quiere decir que si está ahora hacia arriba, cambiarle el signo significa que ahora estará hacia abajo. Ok, entonces es esta fuerza, este vector color celestito que se ve aquí detrás de F de A. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se unen los extremos de estos vectores mediante una línea en el punto donde se encuentra, perdón, donde se corta con la línea que une los puntos A, B y colocamos el punto de aplicación de la resultante. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a graficar una línea imaginaria ahora desde este punto hasta, desde el vector imaginario F de A hasta el de F de B, pero lo voy a llevar hasta llegar acá, hasta que llegue a tocar con la línea que pasa de A hasta B. Entonces yo grafico primero, voy a graficar, puede ser esta línea punteada, y lo que hago es voy desde el vector imaginario F de A, paso por el vector F de B, signo cambiado imaginario que tengo acá, y ahora paso y llego hasta acá, donde intersecte con esta línea que tengo aquí, ¿verdad? Entonces aquí, en este punto que tengo en este momento, va a ser mi fuerza neta resultante y obviamente va a estar dirigido hacia abajo porque me decía que su módulo obviamente se grafica fuerza neta, la fuerza mayor menos la fuerza menor. En este caso la fuerza mayor es F de A menos F de B. Y la dirección de esa fuerza neta va a estar hacia donde se dirija la fuerza mayor. En este caso, la fuerza mayor es F de A y se dirige hacia abajo, entonces la fuerza neta se va a dirigir también hacia abajo. Entonces, voy a repetir una vez más para que ustedes comprendan cómo se grafica cuando tengo sentidos contrarios. Tengo F de A y tengo F de B. ¿Ok? Entonces, F de A, me dicen, la fuerza mayor la llevo donde se encuentra la fuerza menor. Ok, la llevo hacia acá. Es esta mi fuerza imaginaria A. Y me dicen que F de B la voy a graficar donde está fuerza de A, que es la fuerza mayor, pero con sentido contrario. Entonces, es esta fuerza color celestito que está en la parte de abajo. Ahora, A y B, voy a graficar esta línea segmentada, ¿sí? Una línea continua, y voy a llevar desde la línea imaginaria, no con vectores originales, sino con los imaginarios, desde este punto paso por la línea, el vector imaginario F de B y paso, y mi fuerza neta se va a ubicar donde intersecta con este punto, con esta línea punteada horizontal que había graficado, y en esta intersección yo voy a graficar la fuerza neta con dirección hacia abajo porque la fuerza A está hacia abajo y es la fuerza mayor, y esta fuerza neta matemáticamente se va a calcular con una resta de fuerza mayor menos fuerza menor. En este caso F de A es la fuerza mayor y F de B es la fuerza menor. Ahora vamos a hacer el análisis del siguiente ejemplo desarrollado para que tenga mayor comprensión, ya reemplazando números. Entonces el siguiente ejemplo desarrollado nos dice, dos niños ejercen fuerzas paralelas de 30 y de 10 newtons en los extremos de una varilla de madera de 60 centímetros. Calcule la fuerza resultante considerando que ambas fuerzas tienen en el literal A el mismo sentido y en el literal B sentido contrario. Tenemos aquí gráficamente para el literal A
cuando están las dos personas empujando hacia el mismo sentido. Quiere decir, tenemos aquí esta varilla de 60 centímetros y esta persona empuja hacia la misma dirección que la persona que está en B. La persona A empuja hacia la misma dirección que está la persona en B. Ahora, ¿qué pasa en el literal B cuando las dos personas empujan en sentido contrario? Quiere decir que la una está empujando hacia abajo y la otra está empujando hacia arriba, como pueden ver en la imagen. A empuja hacia abajo y B empuja hacia arriba. Tienen direcciones distintas. Entonces, para hacer la comprensión de qué es lo que nos piden para determinar este valor, nos piden la dirección y el sentido y el punto de aplicación de la resultante de dos fuerzas en el caso de que éstas tengan el mismo sentido y en el caso de que tengan sentido contrario. Entonces, primero hacemos el gráfico, obtenemos los datos, tenemos F de A 30 newtons, F de B es 10 newtons, la distancia que hay de A hasta B, toda esta distancia es de 60 centímetros y es importante que nosotros llevemos de centímetros a metros. Lo que vamos a hacer es dividir 60 dividido para 100, ya que un metro tiene 100 centímetros, entonces esa es la manera en cómo se lleva de centímetros a metros. Entonces dividimos para 100, 60 dividido para 100, 0.6 metros. Entonces siempre es importante que yo tenga las unidades en el Sistema Internacional de Medidas, que son metros. Entonces, asimismo, si tengo el mismo sentido, la fuerza neta va a ser igual a la suma algebraica de F de A más F de B. Y si tengo sentidos contrarios, será la fuerza mayor menos la fuerza menor. Ok, entonces vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. ¿Cuál es la resolución? Para el literal A, si las fuerzas tienen el mismo sentido, el módulo de la fuerza resultante será la suma de las dos. En este caso los datos me decían que era 30 newtons F de A y F de B era 10 newtons, entonces la suma 30 más 10 serán 40 newtons. Si llamamos X a la distancia entre las fuerzas de 30 newtons y el punto de aplicación, entonces la posición de este se calcula de la siguiente manera. Ahora, un momento, ponle pausa aquí y vámonos nuevamente a la imagen anterior para el literal A. ¿Cómo graficamos aquí el sentido de la fuerza neta? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a aplicar esas reglas importantísimas para la graficación, en la cual nos dicen que F de A, la fuerza mayor, la voy a llevar donde se encuentra la menor, ¿verdad? Aquí. Entonces la fuerza menor, que es F de B, la voy a llevar a donde está A, pero con sentido contrario. Entonces, si estaba hacia abajo, ahora hacia arriba. Y voy a graficar una línea punteada que va desde estas fuerzas nuevas, estas fuerzas imaginarias, y la fuerza neta se va a ubicar en esta intersección, entre A y B, en esta intersección. Ok, entonces lo que voy a hacer es a designar. Yo sé que de aquí, de A hasta B, hay 60 centímetros o 0.6 metros. Entonces yo ya conozco que todo esto equivale a 0.6 metros. Pero lo que yo quiero saber es dónde se ubica el punto de aplicación. Yo sé que todo mide 0.6 metros o 60 centímetros, pero yo necesito en qué punto de estos 0.6 metros yo voy a ubicar este punto de aplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? De A hasta O, que es el punto de aplicación, yo lo voy a llamar X, y desde B hasta aquí yo lo voy a llamar 0.6, que es el total, menos este X, porque solamente estoy calculando esta pequeña distancia y esta distancia es el total 0.6 restándole este X, que aún no lo conozco, pero es lo que voy a determinar. Ok, entonces ahora sí vamos a continuar con el ejercicio. Y entonces si llamamos a la distancia, si llamamos X a la distancia entre la fuerza de 30 newtons y el punto de aplicación, entonces la posición de este se calcula de la siguiente manera. Tengo entonces 30, que es el valor de la fuerza, por X es igual a 10 por 0.6 menos X. Entonces, este valor de 30, la F de A es 30 newtons, F de A multiplicado por X es igual
a F de B, que en este caso F de B o la fuerza B es 10 newtons multiplicado por 0.6 menos X, que es esta distancia que tengo aquí. Ok, entonces al hacer esa ecuación, no se preocupen si todavía no la están viendo, pero más adelante vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces tengo 30 por X es igual a 10 por 0.6 menos X. Lo que vamos a hacer aquí es resolver esta ecuación y a despejar X. Ustedes ya matemáticamente, para el nivel que estamos, ustedes ya saben resolver ecuaciones. Igual más adelante lo vamos a hacer. Entonces, esta ecuación que resolvemos, la despejamos, despejamos X, la resolvemos y nos sale que X es igual a 0.15 metros. Ahora, si para llevar de centímetros a metros dividimos para 100, lo que ahora vamos a hacer para llevar de metros a centímetros, vamos a multiplicar por 100. Al multiplicar 0.15 por 100 me da 15 centímetros. Ok, ahora, ¿qué pasa con el literal B? Si las fuerzas tienen sentidos contrarios, el módulo de la fuerza resultante será de 30 newtons menos 10 newtons igual a 20 newtons y su punto de aplicación se determina de la siguiente manera. Ahora vámonos nuevamente a las imágenes del literal B. Tengo aquí de la varilla A hasta B, tengo sentidos contrarios, todo esto es 0.6 metros. Y ahora esto que está por fuera, esta parte va a ser X. Entonces, la fuerza neta va a tener ahora el siguiente punto de aplicación. ¿Y cómo voy a determinar ese punto de aplicación? ¿Cómo voy a encontrar esa X? Entonces, yo sé que para la fuerza FB, yo voy a tener que se aplica a esta distancia, 0.6 metros. Ahora, F de ¿a qué distancia se aplicará? Entonces, voy a hacerlo con respecto al punto de aplicación. En este caso, F de A con respecto al punto de aplicación, ¿qué distancia tiene? X. ¿Qué distancia tiene F de B? Toda esta distancia y será 0.6 más X, porque aquí tengo el punto de aplicación. Entonces 0.6 más X. Eso es lo que hemos definido acá. 30 newtons, que era F de A, míralo aquí. 30 newtons, que era F de A igual a 30 newtons, tengo aquí 30 newtons, F de A se va a multiplicar por X, porque esa es la distancia que hay de aquí hasta el punto de aplicación. Entonces 30 newtons por X es igual a 10 newtons, que es la fuerza B, multiplicado ahora por 0.6 más X. ¿Por qué? Porque ahora de aquí hasta acá tengo los 0.6 metros o los 60 centímetros más ahora esta distancia X. Ok, entonces asimismo hacen ecuaciones, despejan X y voy a obtener que X es igual a 0.30 metros o 30 centímetros. ¿Cómo voy a hacer la comprobación de esto? Cuando ambas fuerzas tienen el mismo sentido, el punto de aplicación de la resultante está entre los puntos. Puedes darte cuenta aquí, cuando tienen la misma dirección, cuando empujamos hacia el mismo sentido, está entre ellas, está dentro de ellas. ¿Y qué pasa por el otro lado? Cuando la resultante, en este caso, cuando tenemos sentidos contrarios, son opuestos y el punto de aplicación estará 30 centímetros por fuera. Para este caso, no necesariamente siempre te va a salir 30 centímetros, pero lo que sí quiero es que te des cuenta que si tengo sentidos iguales, la fuerza resultante estará entre estos puntos, entre A y B. Y si tengo sentidos contrarios, la fuerza resultante estará fuera. Esto quiere decir, o cómo lo puedo yo ver físicamente, cuando nosotros empujamos de manera distinta de A y B, tengo sentidos contrarios, esto quiere decir que en cualquier momento esto va a salir, o la persona que más empuje, esto va a salir quizás disparado, y esta persona que tiene la menor fuerza, salga disparada y va a llegar aquí, a este punto. Entonces, aquí es donde se ubica la fuerza neta. ¿Por qué? Porque esta persona está aplicando mucha más fuerza. ¿Ok? Pero entonces para verlo de manera gráfica ustedes tienen que darse cuenta
que aquí tengo una fuerza neta y que cuando empujamos en sentidos contrarios, esa fuerza neta está por fuera del punto de aplicación. Ok, entonces vámonos ya a un ejercicio para desarrollar para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Entonces, encuentra, en la tercera actividad dice, encuentra la fuerza neta resultante de los siguientes ejercicios. En este caso tenemos 2 cubetas de agua suspendidas de una barra de madera y son utilizadas para transportar agua en el desierto. La persona debe colocar la barra sobre su cuello y transportar el agua bajo condición de equilibrio. Calcula la fuerza neta resultante si la fuerza, obviamente ahí tengo las 2 cubetas, si la fuerza del peso de la cubeta F1 es de 30 newtons y la fuerza de la cubeta F2 es de 50 newtons. F1 es una cubeta más pequeña, por ende esa fuerza que vendría a ser el peso, esa fuerza es mucho más pequeña que la fuerza F2, que es más grande. Entonces F1 son 30 newtons y F2 son 50 newtons. Ok, entonces, ¿cómo gráficamente lo vamos a hacer? Recuerda que la consigna nos decía llevo la fuerza F2, la fuerza mayor, y la grafico junto a la fuerza menor, así tal cual, solo la traslado, ¿ok? Como les dije, yo prefiero graficarlo con líneas punteadas. Entonces esa fuerza F2 la voy a graficar aquí junto con F1, ahí, la voy a graficar. Ustedes pueden hacerla justo del mismo tamaño. Parece que aquí le falta un poquito para hacer del mismo tamaño, pero es justo igualita. La voy a graficar acá sobre la fuerza menor. Pero ¿qué nos dice en el segundo paso? Nos dice la fuerza menor, yo la voy a graficar donde está la fuerza mayor, pero con sentido contrario. Si la fuerza menor está hacia abajo, ahora la voy a graficar acá donde está la fuerza mayor, pero con sentido contrario. Entonces, de esta manera, con líneas punteadas. Y el siguiente paso nos dice, voy a graficar una línea imaginaria desde esta fuerza nueva graficada, las que tengo en líneas punteadas, y el punto de aplicación va a ser aquí, justo en el punto de corte. Si se dan cuenta que aquí falla un poquito, pero es porque no grafiqué muy bien esta fuerza F2. Tenía que haberla graficado un poquito más abajo para que la fuerza salga desde este punto, salía hacia acá, hacia arriba. Ok, entonces, pero este es el punto de aplicación prácticamente. Entonces, este va a ser mi punto O. Y ahí es donde voy a graficar mi fuerza neta. ¿Y qué dirección va a tener la fuerza neta? La fuerza neta tiene la dirección de la fuerza mayor. En este caso, como ambas fuerzas tienen la misma dirección, obviamente se va a ubicar hacia abajo. Eso para hacer el análisis gráfico. Ahora, esta distancia de aplicación para este ejercicio no me dicen cuánto mide la barra. Entonces yo no puedo, si no me dicen cuánto mide esta barra, yo no puedo calcular esta distancia. De aquí hasta acá hay X, de aquí hasta acá tendría que haber un número conocido, pero como no nos dan y tampoco nos piden, solo nos piden calcular la fuerza neta resultante. ¿Cómo calculo la fuerza neta resultante para los casos que son en el mismo sentido? Simplemente la suma algebraica de la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, fuerza neta será igual a fuerza 1 más fuerza 2. Si me dicen que la fuerza 1 es de 30 newtons y la fuerza 2 es de 50 newtons, 30 más 50, la fuerza neta tendrá un valor de 80 newtons. Y de esa manera queda resuelto ya este ejercicio. Y pasamos al siguiente, que es un poquito más complicado. El 3.2 nos dice dos fuerzas de 5 y 10 newtons paralelas y de sentido contrario son aplicadas a los extremos de una barra de 10 centímetros. Aquí ya nos dijeron cuánto mide la barra. La barra mide 10 centímetros. Calcula el valor resultante y su punto de aplicación. Ya me están pidiendo calcular el punto de aplicación. Realiza una representación gráfica y utiliza la cuadrícula para el procedimiento. Ok, entonces vamos a hacer primero el gráfico. Tenemos la barra. Entonces dice que aplicamos dos fuerzas paralelas, F1 de 5 newtons y F2 de 10 newtons, y tienen que tener sentido contrario. Entonces ustedes van a graficar
de manera como ustedes lo crean conveniente. Para ustedes puede ser que la fuerza F1 está hacia arriba y la otra hacia abajo, pero yo lo he hecho de esta manera, ¿ok? Entonces tengo dos fuerzas de 5 y 10 newtons paralelas y de sentido contrario, y están aplicadas a los extremos de una barra de 10 centímetros. Calcula el valor de la resultante. ¿Cómo voy a calcular el valor de esta resultante? Obviamente, si tengo sentidos contrarios, mi fuerza neta va a ser la resta o la diferencia de estas dos fuerzas, fuerza mayor menos fuerza menor. Pero ahora lo que vamos a hacer es enfocar en calcular este punto de aplicación. ¿Cómo se calcula el punto de aplicación? Entonces, la consigna nos dice, la fuerza mayor yo la llevo hacia donde se encuentra la menor. Entonces, así tal cual, la fuerza mayor yo la llevo donde se encuentra la menor, tal cual. Y la fuerza menor yo la llevo donde se encuentra la mayor, pero con sentido contrario. Entonces esta fuerza tal cual yo la llevaba hasta acá, pero ¿qué hago ahora? Le invierto el signo, y si estaba hacia abajo, ahora está hacia arriba, y es la siguiente línea punteada que se ve aquí apenitas encima de esta fuerza. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué nos decía aquí? Lo que tenemos que hacer es graficar una línea que vaya desde esta fuerza imaginaria y llegue hasta acá, hasta esta otra fuerza. Pero ¿qué pasaba con las fuerzas de sentido contrario? Que la fuerza neta se ubica por fuera de esta barra, por fuera de este cuerpo que tengo aquí, por fuera de esta barra. Entonces lo que hago es llevar mi línea hasta acá afuera, de esta manera, como lo ves. Y lo que hago es ahora graficar mi línea segmentada, continua, horizontal de la barra. Entonces grafico esta línea punteada va desde este punto, pasa por aquí y sale hasta afuera, y este va a ser mi punto de aplicación. Ojo que también en la teoría nos decían, acuérdate que para que verifiques que esto está bien, la fuerza neta cuando está por fuera pero del lado de la fuerza mayor. En este caso la fuerza mayor es F2 igual a 10 newtons, y está justamente del lado de ella, no está del lado de la fuerza menor, se grafica justo del lado de la fuerza mayor. Entonces aquí yo voy a ubicar mi fuerza neta. ¿Y qué valor, y qué sentido tiene esa fuerza neta? Tiene el sentido de la fuerza mayor. Entonces, como la fuerza mayor va hacia arriba, la fuerza neta también va hacia arriba. Ok, entonces ahora sí, como voy a calcular la fuerza neta, es fuerza mayor menos fuerza menor. En este caso la fuerza mayor es de 10 newtons menos la fuerza menor, que es 5 newtons. Entonces 10 menos 5, esta fuerza neta va a tener un valor de 5 newtons. Entonces, ¿cómo voy a calcular ahora este punto de aplicación? Me dicen que la barra mide 10 centímetros. De aquí hasta acá tengo una barra de 10 centímetros, y entonces tengo acá ahora este valor X desconocido, no lo conozco. Ahora, ¿qué teníamos que hacer con esos 10 centímetros? Dividirlos para 100 y llevarlos a metros. 10 dividido para 100, entonces 10 centímetros es igual a 0.10 metros. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es multiplicar las fuerzas con respecto a su punto de aplicación. Entonces, ¿qué distancia tiene F2 con respecto a este punto, al punto de la fuerza neta? De aquí hasta acá, F2 tiene esta distancia, X. Entonces, F2 se multiplica por X, como lo ven acá. Esto es igual a la fuerza 1. La fuerza 1, para llegar a la fuerza neta, ¿qué distancia tiene? Desde fuerza 1 hasta la fuerza neta hay 10 centímetros más X. Entonces, en este caso sabemos que 10 centímetros es igual a 0.10. Entonces es 0.10 más X. Entonces lo que hacemos es reemplazar. La fuerza 2 tiene un valor de 10 por X. Fuerza 1 es 5 por 0.10 más X. Y aquí lo que hacemos es distributiva.
0.5 por 10, vamos aquí a expresárselos de manera gráfica para que lo comprendan. Aquí hay simplemente una propiedad distributiva. Este 5 se multiplica por 0.10 y luego se multiplica por x. Ok, entonces ya con eso lo que hacemos es 10x, obviamente sigue igual porque no se está sumando, multiplicando ni restando con nadie. Esto es igual 0.10 por 5 es 0.50 más 5 por x es 5x. Entonces, esta ecuación ahora lo que hago es, ustedes ya saben esta parte matemática, este 5x que está aquí sumando, al otro lado, ¿qué va a pasar a ser? Correcto, pasa a restar. Entonces, por esa razón tengo 10x, se mantiene. Esto que estaba sumando, ahora pasa a restar, menos 5x. Y este 0,50 que está después del igual, se mantiene tal cual. Entonces, 10x menos 5x es 5x, igual a 0.50. Ahora, si tengo esta parte de aquí, 5, que está multiplicando la x al otro lado de la ecuación, ¿qué pasa a ser? Ojo que lo que se cambia es la operación, no el signo. Entonces, si aquí está multiplicando, al otro lado de la ecuación pasa a, correcto, a dividir. Entonces, por esa razón tengo x es igual a 0.50 dividido para 5. Si esto yo lo ingreso en la calculadora, entonces este valor de x será 0.10 metros, y si nos damos cuenta acá 0.10 metros es igual a 10 centímetros. Entonces quiere decir que esta distancia de 10 centímetros también la tenemos acá. 10 centímetros es el punto de aplicación de la fuerza neta. Ok, entonces con esto habríamos ya terminado la clase del día de hoy, y como el aprendizaje debe ser significativo y para que realmente lo sea debe ser provechoso. Entonces, para esto, si tienes la posibilidad, valora la clase en el siguiente enlace. También lo encontrarás en la descripción del video. Entonces, por favor, llena este formulario. Es parte de tu asistencia porque quiero saber cuántas personas visualizaron la clase y quiénes lo hicieron. Entonces, visualiza el video, valora la clase, pon tus datos, tu nombre, y con eso ya queda registrada tu asistencia del día de hoy. Ok, entonces con esto nos quedamos por el día de hoy, lunes 13 de julio de 2020, y nos vemos la siguiente clase del día miércoles. Ok, muchísimas gracias chicos, saludos con todos. Esto fue toda la clase del día de hoy.